Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El ser humano es un enigma para sí mismo. Somos una rareza y una cosa extraña. Hay muchas cuestiones que ostentan nuestra evolución, nuestra fisonomía y nuestro aspecto que son sencillamente imposibles de explicar. ¿Por qué? Hay muchas teorías. Los científicos intentan explicar algunas cuestiones con algo que llaman la evolución, otros intentan explicarlo con algo que llaman la supervivencia, pero lo cierto es que de estos 7 misterios de los que vamos a hablar aquí, la ciencia no ha conseguido a fecha de hoy dar una explicación fehaciente. Son todo teorías y a veces se desbaratan. Cuando aparecen nuevas pruebas o nuevas ideas, se vienen abajo. La primera de ellas es el tamaño de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene apenas el 2% del tamaño de toda la masa de nuestro cuerpo. Es un 2%, nada más, poquita cosa. Pero ese 2% consume el 20% de todas las calorías que consumimos. Es una cosa extrañísima. Nuestro cerebro es una auténtica máquina devoradora de calorías. ¿Cómo consume tanta energía? No hay ningún otro organismo en el planeta que consuma ni remotamente tantas calorías. ¿Qué impulsó a nuestra especie a tener este cerebro tan consumidor, tan grande, ¿Qué impulsó? Había más especies en nuestro entorno, y algunas de ellas mucho más agresivas, mucho más preparadas, y sin embargo la nuestra es la que consigue hacerse con un cerebro inmenso, desproporcionado. Los simios, los monos que usted conoce, no tienen ni remotamente un tamaño cerebral como el nuestro, ni los grandes simios, orangutanes, gorilas, etc. Otro de los grandes misterios, número 2. ¿Por qué caminamos sobre 2 piernas? Es una buena pregunta. Nuestros simios, nuestros primos los simios, no caminan erguidos. De hecho, incluso alargaron sus brazos para poder mantener esos brazos en el suelo en muchas circunstancias, para correr y para otro tipo de cuestiones. Sus apoyos siguen estando en el suelo y sin embargo nosotros somos verticales, totalmente, una postura que está llena de, digamos que, incompatibilidades y problemas. Nuestra estabilidad es muy pobre. Somos de los animales más inestables que existen, totalmente verticales, una rareza. Tan inestables somos que vamos por la calle, tan antinaturales que son nuestras calles, y tropezamos cada 2 por 3. Nos caemos, e incluso eso nos produce heridas. La propia caída. Dicen, o cuentan, que esta rareza fue un proceso evolutivo también, o un proceso adaptativo, o un proceso no sé cómo, con la cual el ser humano tenía más perspectiva del entorno. Esa es la teoría más aceptada, de que al estar más alto, veíamos más lejos y nos permitía capturar más presas o sencillamente ahuyentar o observar o ver a los depredadores antes de que nos vieran a nosotros. Pero digamos que no está garantizada esta teoría en absoluto. Otra de esas teorías dice que nosotros caminamos erguidos para tener libres o liberadas las manos. Al tener liberadas las manos, podemos trabajar con ellas y operar a una gran altura. Puede ser o puede que no. Otros han llegado a decir que con ello, mantenernos verticales, lo que hacemos es distribuir la temperatura corporal de manera más correcta. Se consigue una distribución de esa temperatura más idónea en las distintas partes del cuerpo. Pero tampoco es una teoría 100% aceptada. ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué estamos erguidos? ¿Por qué somos verticales? ¿O acaso la inteligencia y la verticalidad van unidas? Incluso la forma humana. Vamos con otro de los grandes enigmas, y este sí que es rarísimo. ¿Qué sucedió con el pelo en los humanos, en los seres humanos? Hasta la fecha se desconocen las causas de por qué se perdió el pelo. Es una rareza en el reino animal. Hay animales que no tienen pelo, pero es una rareza. Y principalmente los animales que van ligados a la carencia de pelo son los reptiles. Sangre fría, la gran mayoría de ellos,
que reciben el calor a través del sol u otras fuentes. Sin embargo, el ser humano prácticamente no tiene pelo en el cuerpo. Es verdad que hay algunos seres humanos que tienen muchísimo pelo, a lo mejor por suerte o por desgracia, no se sabe, cada uno que lo valore. Algunas teorías dicen que la sabana donde vivíamos hace muchísimo tiempo, en nuestros antecesores, las temperaturas eran tan altas que al final no necesitábamos ese pelo. Nos hizo el propio entorno desprendernos de ese pelo. Pero es que usted observe la ubicación del pelo. Es que es incompatible incluso eso. El poco que tenemos, ¿por qué está ahí? También hay otra teoría que dice que perdimos el pelo porque de ese modo evitábamos la parasitación. Evitábamos muchas enfermedades. Los pelos o el pelo almacena ciertos patógenos que son bastante complejos para nosotros. Nos producen enfermedades. Y de alguna manera aquellos que tenían menos pelo consiguieron sobrevivir. Eso es lo que nos dicen o nos cuentan. Pero todavía no se sabe. Porque el pelo tiene muchas cosas extrañas. ¿Por qué el pelo en los humanos crece indefinidamente? No para de crecer. Tu gato, tu perro o cualquier animal, cuando el pelo llega a una longitud, se cae y sale otro. Y en el ser humano no, crece indefinidamente. Algo ahí está. Es una cosa extraña. No tiene sentido. Otra cuestión, como número 4, otro gran enigma. ¿Por qué se extinguieron todos nuestros parientes cercanos? Todos. Los neandertales. ¿Por qué se extinguieron los neandertales? Eso es una cosa extrañísima. Y además alguno de ellos se dice que se extinguió hace 12.000 años, que tampoco hace tanto tiempo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué se extinguieron? Luego hablamos del misterio de los neandertales más a fondo. Punto número 5. ¿Por qué el ser humano emigra de África? Hace 50.000 años el ser humano vive en África y de repente se expande por todo el planeta. Sí que es cierto que hay algunas ramificaciones que parece que llegan a otros continentes antes, pero la gran explosión de la gran emigración es de África. Parece ser que de África se emigra constantemente desde hace 50.000 años, cuando era un vergel. Cuando emigra el ser humano era un vergel. ¿Sabéis cuántos humanos había en la Tierra hace 50.000 años? 2 millones de seres humanos, y éramos pocos para un continente como el africano. Es un hábitat lo suficientemente grande para mantenernos con vida sin problemas. Había depredadores y otros animales que eran más abundantes que nosotros. 2 millones. Piense usted que una ciudad como Madrid tiene más de 3 millones de habitantes. Y todos metidos en 600 kilómetros cuadrados. No hay más. Es una cosa absolutamente extraña. Y África tiene 30 millones de kilómetros cuadrados. Y había 2 millones nada más de seres humanos. Y de repente se largan, se van de África. Cuando aquello era un vergel, un sitio idóneo. No se entiende por qué se van a otros sitios. En fin, punto número 6. ¿Por qué desaparecieron los neandertales? Aquí hablo de nuestros antecesores, que no son los neandertales, sino que en el anterior punto os dije que todos nuestros antecesores se han extinguido. Solo quedamos nosotros. Pues lo de los neandertales es todavía un enigma mucho mayor, porque era una especie con un cerebro bastante mayor que el nuestro, mucho más fuertes, atléticos, eran unos titanes, tenían una espalda enorme, una cintura estrecha para mayor agilidad, y desaparecieron totalmente de la faz de la Tierra. Se llaman neandertales porque se encontraron los primeros restos en un valle en Alemania, el Valle de Neandertal o algo así se llamaba. Y de repente esa rama tan fuerte y poderosa, mucho mejor adaptada al medio, desaparece. Y más inteligente que el Homo sapiens sapiens. ¿Por qué? ¿Por qué desaparece? ¿Qué hizo que desapareciera? Es que es absurdo. Evidentemente la ciencia lo intenta explicar con cosas bastante peculiares. Cuentan que el neandertal le gustaba vivir solo. Eso de vivir con grandes multitudes no iba con el neandertal. Le gustaba vivir muy solitariamente. Pero el Homo sapiens sapiens le gustaba vivir en grupos, grupalmente, grandes grupos. ¿Qué ocurre con esto? Que en las guerras que había entre el Homo sapiens y el Homo sapiens neandertalis,
como uno estaba en minoría numérica, pese a que era más fuerte, que era el neandertal, acabó pereciendo. Si es que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, hizo que el neandertal se extinguiese. Eso es lo que dice la ciencia. Ya comenzamos a hacer extinguir especies hace mucho tiempo. Y especies muy cercanas, gente más preparada que nosotros. ¿Por qué? Porque vivían solos. Eso es lo que dice la ciencia. Cosas muy extrañas con respecto a los neandertales. Algunos dicen que fuimos absorbiendo a los neandertales, poco a poco. Se fue mezclando las dos razas, el Homo sapiens sapiens y el Homo sapiens neanderthalis, se fueron mezclando y la fuimos absorbiendo. Lo que pasa es que hay teorías científicas que dicen que nuestra compatibilidad genética es imposible, no se podían mezclar. Eran distintos. Es como los perros y los dingos, que dicen que no se pueden mezclar. Hubo un momento en la Tierra que había dos especies inteligentes. Y la más inteligente perece. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con los más fuertes? A ver si no eran tan fuertes, o por qué se rompe aquí la teoría darwinista evolutiva, de que los más fuertes sobreviven. No, los más fuertes eran los neandertales, y no sobrevivieron. Pregunta número 7, ya para terminar. ¿Quién fue el primer homínido? ¿Quién fue el primero de todos? En esa larga lista que dicen evolutiva. Porque cada 2 por 3 aparece un homínido más antiguo. Y uno más antiguo al anterior. Y otro más antiguo. Un neandertalis más antiguo. Perdón, neandertalis. Australopithecus más antiguo. Y más, y más. No se sabe quién fue el primero. Se sabe que fue en las sabanas africanas, pero es que no se sabe. A fecha de hoy se desconoce quién fue el primero de todos. Y cada cierto tiempo aparece uno nuevo. Hay muchas preguntas con respecto al propio ser humano. Somos un enigma para nosotros mismos. Porque hablamos, entre otras cuestiones, porque hay enormes discrepancias entre los cromosomas nuestros y los cromosomas de los primos más cercanos que tenemos. Las discrepancias hasta numéricas, así que es imposible. ¿Cómo es posible todo eso? ¿Por qué el ser humano tiene tantas enfermedades? El abanico de enfermedades del ser humano es inmenso comparado con el de otros animales. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué? Si nuestra higiene ha mejorado, nuestra salud en general es mejor, nuestra alimentación es más correcta, entre comillas, ¿cómo es posible que tengamos tantas enfermedades? Nos cogemos de todo. O tal vez nuestras enfermedades parten todas de aquí. Y cuanto más complejo es un cerebro, más enfermedades produce a todo el sistema. Hay cosas que van ligadas. El ser humano es una rareza. Y si observáis la cantidad de miembros con respecto a su evolución y con respecto a su con respecto a su número, evolución y tecnología, quiero decir, vemos que en estos últimos años nos hemos disparado. ¿Cuál es el final de esto? ¿Seguimos evolucionando? ¿Es una evolución lo que realmente tenemos? ¿O es una adaptación? ¿Destruimos al débil? ¿Somos devoradores de nosotros mismos? Todo esto es un auténtico misterio. ¿Quién estuvo detrás de nosotros? ¿Cómo hemos llegado a donde estamos? La ciencia, como ya he dicho, propone teorías. ¿Ciertas? Pues ellos piensan que sí, pero una teoría no es una ley. Por consiguiente, es susceptible a ser mutada o modificada. Es una propuesta. Bien, y como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.